Buenos días con los presentes, siendo el día martes 11 de enero de 2022, intervengo como secretario de la presente audiencia preliminar. Pido completo silencio. No se permitirá la perturbación de la presente diligencia. Se solicita que se pongan de pie los presentes para el ingreso de la señora jueza, la doctora Lisbeth González. Buenos días, siendo el día y la hora indicada para que tenga lugar, me presento, soy la doctora Lisbeth González, jueza de la Unidad Judicial Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el Cantón Morona, provincia de Morona, Santiago, con dependencia recaído el reconocimiento de la presente audiencia asignada el 14-21-2021-00632, la misma que trata de una acción de petición de herencia, por lo cual, secretario, consta la presencia de los sujetos procesales. Señora jueza, certifico la presencia de las partes procesales de la presente causa, estando la parte actora y la parte demandada, a quienes pido sus cédulas y las credenciales de sus respectivos abogados. Gracias, señor secretario. Habiendo constatado la comparecencia de las partes procesales, doy por instalada la presente audiencia preliminar de juicio. Concedo la palabra a la parte actora para que se pronuncie sobre la validez del proceso y el planteamiento de las excepciones previas. Señora jueza, no tengo observaciones sobre el proceso. Considero que se ha hecho en legal y debida forma y tampoco tengo aún pronunciamiento sobre las excepciones previas. De la misma manera, la parte demandada emita su pronunciamiento. De la misma manera, señora jueza, no presento observación alguna, estoy de acuerdo en la legalidad del proceso y también voy a plantear excepciones previas. En tal virtud, al constatarse que no existen vicios en el procedimiento por el cual tenga que declararse la nulidad de la causa, se resuelve declarar válido el proceso. Habiendo declarado la validez del proceso, concedo la palabra a la parte actora para que plantee el objeto de la controversia. Señora jueza, el objeto de la controversia de la presente causa es precisamente el derecho de herencia que fue negado a la tutela de mi cliente. Intervenga la parte demandada. Estoy de acuerdo, señora jueza, con el objeto de la controversia presentada. Muchas gracias. Debo de poner a conocimiento que nuestra legislación prevé métodos alternos en la decisión de conflictos. Uno de ellos es la conciliación. En el caso de existir una posibilidad que se produzca este método de solución de conflictos. Por lo tanto, desearía escuchar a las partes, primero a la demandada y posteriormente a la parte actora. Señora jueza, consideramos que el objeto de la controversia implica tomar posturas muy centradas en el beneficio de cada parte, por lo que preferimos que sea usted, a través de su poder de administración justicia, quien resuelva esta situación. En cuanto a la parte actora, considera que existe la posibilidad de entrar en un proceso de conciliación. Como lo ha demostrado la parte demandada, señora jueza, la vía más pertinente y exacta sería la resolución en sentencia tomada por usted. Por lo tanto, le concedo la palabra. Respondiendo a sus manifestaciones, hemos de proceder en el trámite ordinario que corresponde a la presente causa. Concedo la palabra a la parte actora para que dé su anuncio de las pruebas. Gracias, señora jueza. Parto con las pruebas documentales. Exhibo la copia certificada de la causa de interdicción de quien peticiona la herencia, prueba que es pertinente porque refiere al hecho que precisamente la hija de mi clienta es una persona interdicta. Es conducente porque conduce a la verdad procesal que la hija de mi cliente requiere de una representación por medio de la tutela. Presento el certificado de nacimiento de la interdicta, donde usted podrá comprobar, señora jueza, que ella tiene como madre a mi clienta y como padre al ahora fallecido. Prueba que es pertinente porque refiere al hecho que es hija del fallecido y es conducente porque conduce a la verdad procesal que ella, por ser hija, es heredera legítima de sus bienes. Exhibo la partida de función de progenitor de la interdicta, prueba que es pertinente porque refiere al hecho que el señor falleció y es conducente porque con ella se conduce a la verdad procesal que sus bienes están en herencia. Presento la ficha registral así como también la copia de la minuta de hipoteca del banco, pruebas que son útiles porque sin ellas no se podría resolver este caso. En cuanto a las pruebas testimoniales, intervendrán los señores ya señalados. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Parte demandada procede a realizar el anuncio probatorio. Gracias, señora jueza. Como pruebas documentales presento los pagarés a las tablas y las tablas de amortización. Asimismo, la ficha catastral y la escritura pública en las pruebas pertinentes porque refiere el hecho de la existencia de un bien inmueble y es conducente porque conduce a la verdad procesal que dicho bien le pertenece a la señora accionada. Los comprobantes de la transferencia bancaria del Banco del Austro y las copias de cédulas de la accionada. Todas las pruebas son útiles con ellas. Se podrá llegar a una resolución de esta controversia. Como prueba testimonial, anuncio a las siguientes personas que constan en mi intervención. Además, solicito la declaración de parte de la señora accionante y accionada. De parte del accionante no se admiten como prueba la minuta que se dice existe en el proceso, pues este documento no es ateniente a la causa que se litiga, no es útil ni pertinente de parte de la demandada. No se admite únicamente la copia de cédula, pues no es un elemento probatorio que haya de influir en la determinación de la procedencia o no de la acción. En lo demás, todos los elementos probatorios serán practicados el día y la hora de la audiencia de juicio que queda establecida para el día jueves 10 de febrero del año 2022 a las 14:10. Se dejan constancia las partes procesales que se les notifica en este caso y se deja señalado la comparecencia de los testigos y las partes procesales. Será de manera personal y directa hasta aquí la audiencia. Audiencia de juicio. Instalación.
Buenas tardes, siendo el día jueves 10 de febrero del 2022, estando en la hora señalada, en la presente audiencia de juicio posterior a la audiencia preliminar de la causa 14-201-2021-00632, en procedimiento ordinario, se da inicio a la misma. Pido que se pongan de pie los presentes para el ingreso de la señora jueza. Buenos días, siendo el día y la hora indicada para que tenga lugar la presente audiencia de juicio misma que da efecto, el secretario sírvase comprobar la asistencia de las partes procesales y de lectura de la resolución del acta preliminar. Señora jueza, constan todas las partes procesales. Gracias, señor juez. Constan todas las partes procesales. Conociendo ello, concedo la palabra a la parte actora para que realice su alegato inicial. Señora jueza, con su venia, procedo a dar los fundamentos fácticos que estiman esta demanda. Señora jueza, la señora actora es curadora de la señorita interdicta, quien padece de una discapacidad mental en un 70%. El 29 de mayo de 2012 falleció su cónyuge y padre de su hija antes señalada. Al fallecimiento de su cónyuge, dejó un bien inmueble ubicado en la zona comercial de la ciudad de Macas, terreno que en base a la confianza con la demandada simularon una venta con la finalidad que pudiera ejecutar un crédito en bien de los otorgantes mediante la figura de retroventa, pero que no han podido tener el crédito bancario hipotecario en su bien y más bien accedieron al préstamo en el IEF. Fruto de este préstamo, han construido en dicho inmueble 2 locales comerciales con respecto a la retroventa por el fallecimiento de su cónyuge. Ya no se ha podido celebrar la escritura quedando el predio en manos de su hija accionada, bien que posteriormente fuera vendido para evitar problemas en la división. El predio fue vendido el 17 de agosto de 2020 por el valor de $150,000. El fruto de esa venta fue repartido a todos sus hijos, excepto a su hija discapacitada, de quien su hija y pupila a la vez, por lo que le corresponde el monto de $21,428 con 57 centavos, sin que ese valor haya sido cancelado a su hija. Estamos, señora jueza, ante una completa vulneración de derechos, ya que de manera arbitraria se le está negando su derecho a recibir parte de su herencia, mucho más al pertenecer a uno de los grupos de atención prioritaria. El artículo 1023 del Código Civil expresa que son llamados a la sucesión intestada los hijos del difunto. Asimismo, se reconoce el derecho de suceder por representación, tal como les pone el artículo 1027. Además, estamos al amparo del artículo 1029, que determina que si el difunto hubiera dejado más de un hijo, la herencia se dividirá entre ellos por partes iguales. Dentro de nuestras pretensiones, solicitamos que el mismo monto debe ser cancelado por los derechos de herencia que le corresponden a su pupila y por ello requerimos que la petición de herencia, de igual manera, se le conceda a la parte demandada el pago de mis honorarios profesionales. Intervengo en la parte demandada con su alegato inicial. Buenas tardes, señora jueza. En efecto, en representación de la accionada, la actora pretende hacer de dineros que no le corresponden, haciendo arbitrario de su calidad de tutora. Por ende, se sostiene que no le asiste ningún derecho, por cuanto son bienes que no le pertenecen al acervo hereditario. No es la primera vez que ha entregado dinero a sus familias y hermanos, que lo hace con frecuencia, ya que siempre le ha gustado ayudarles. Pero sin embargo, pese a ello, la actora pretende obtener dineros que no le pertenecen. La actora falta la verdad al señalar que el inmueble que le corresponde a la demanda era el único bien de su recordado padre, que en efecto existe un bien del cual la accionante se aprovecha o usufructa de sus frutos, ocultando y sabiendo y visita de sus hijos y herederos que no le han reclamado, pero que posteriormente estará planteando la acción legal pertinente. Con referencia a lo alegado por la actora, sostiene que adquirió el bien con dineros de sus ahorros, así como ocurrió al churco y al crédito bancario, pagando el precio justo, sin que haya sido establecido una cláusula condicional alguna por la que nada pasa a ser acervo hereditario. Cuando decidió vender el inmueble, requirió de la ayuda de sus padres, hermanos y sobrinos, incluso hasta sus amigos, para promocionar la venta, cuyo fruto utilizará para apoyar económicamente a todos, pero de forma voluntaria y libre, sobre todo a sus hermanas interdictas, a quien por medio de su madre le entrega la cantidad de $26,000, con la cantidad que inclusive supera la cantidad que exige. La actora, al plantear su reclamo, se contradice, ya que es una eventualidad que de la compraventa haya sido un simulacro. Ella debía reclamar sus ganancias y luego definir el porcentaje que le correspondía a su presentada, que por todo esto formula la excepción de inexistencia del derecho de la reclamante, así como de la obligación de la demanda. Por ende, existe abuso de derecho al inobservar los principios de verdad y buena fe. Considerando lo mencionado, señora jueza, solicito que desestime la demanda y sea archivada. Habiendo conocido las pretensiones de las partes, toda vez concluido la práctica de las pruebas, todos los documentales como testimonios, para una vez las partes proceda a la parte actora a realizar su alegato final.
Gracias, señora jueza. Todos y cada uno de los hechos han sido completamente probados. Es menester señalar en este acápite que también la prueba documental deja señalado elementos evidentes de la existencia del predio que se alega de parte de la actora, como parte del haber dejado por el cujus, así como también el tracto sucesivo con el que se ha transferido a la demandada por medio de la escritura pública, así como también la venta aludida en la demanda de parte de la señora accionada, es decir, que deja en evidencia la existencia de la herencia y de la heredera, así como el bien alegado como parte del haber del difunto causante, al ser que su hija declarada en interdicción tendría derecho, bien que ha sido transferido por el accionante y su fallecido cónyuge a la ahora demandada y que posteriormente sería objeto de transferencia a una tercera persona, pero que el fruto de esa venta no ha sido entregado a su hermana interdicta en la parte proporcional que le corresponde, siendo esta entonces la pretensión por su parte, la demandada ha sido negar todo aquello amparada en la inexistencia de la obligación, ni tampoco estar en custodia de dichos valores por cuanto son inexistentes. Por lo tanto, exigimos el cumplimiento de las pretensiones y se le reconozca a la interdicta a través de su tutora el pago correspondiente de su porción hereditaria. Intervenga en la parte demandada su alegato de cierre. Gracias por conceder esta intervención, señora jueza. Parto indicando que cuando decidió vender el inmueble requirió de la ayuda de sus padres, hermanos y sobrinos para promocionar la venta, cuyo fruto utilizaría para apoyar económicamente a todos, pero de forma voluntaria y libre, sobre todo a sus hermanas interdictas, quien por medio de su madre le entregó la cantidad de $26,000, cantidad que inclusive supera la cantidad que exige. La actora, al plantear su reclamo, se contradice, ya que en la eventualidad que la compraventa haya sido un simulacro, ella debía reclamar sus ganancias y luego definir el porcentaje que le correspondía a su representada, que por todo eso formula excepciones de inexistencia de derecho de la reclamante, así como la obligación de la demanda. Asimismo, exige un abuso de derecho al inobservar los principios de verdad y de buena fe, por lo que le ratificamos que esta demanda sea desestimada. Se ha concluido el trámite de la causa y encontrándonos en este estado de resolver, para hacerlo, se considera revisando los documentos presentados por la señora actora, podemos darnos cuenta que en la escritura pública, así como en la ficha registral de la demanda, compra a los señores actores y por ende al fallecido. El predio mediante la escritura pública de compraventa celebrada en determinada fecha e inscrita en el registro de la propiedad del Cantón Morona, es decir, se realiza la transferencia del dominio conforme a la escritura celebrada ante el señor notario. Ahora, para mejor entendimiento y tratar de encasillar los requisitos que impone para ejercer dicha pretensión, revisamos lo que nos enseña el Código Civil en el artículo 1287, que literalmente expone, es decir, que en primera instancia se debe probar su derecho, siendo menester, que una vez probado dicho derecho, se ha de justificar que lo correspondiente como heredero se encuentra en poder de la tercera persona. Por todas las consideraciones anotadas y atendiendo las garantías básicas del derecho del debido proceso y la seguridad jurídica y tomando en cuenta que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, el suscrito juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia del Cantón Morona, administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se declara sin lugar a la demanda de petición de herencias por improcedente, presentada por la señora actora en calidad de su progenitora y tutora de su hija, en contra de la señora demandada, sin que amerita declarar maliciosa ni temeraria, así como tampoco se condena las cosas procesales ni honorarios. Cúmplese y notifíquese.